¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Es un gusto que se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Soy José David Pérez, vamos de inmediato con nuestros titulares. Vecinos de Occidente se unieron a manifestaciones nacionales en contra de las propuestas económicas del gobierno. Presidente Carlos Alvarado dijo que pronto anunciará nuevo ministro de Comercio Exterior. 179 privados de libertad llevan entre 5 días y 2 semanas en celdas judiciales. Alemania limitará el número de participantes en fiestas dependiendo de la evaluación y evolución del índice de infecciones por COVID-19. Iniciamos con información. Vecinos de Occidente se unieron a manifestaciones nacionales en contra de las propuestas económicas del gobierno para sostener la crisis financiera que ha dejado la pandemia. Este miércoles, en unión con costarricenses de diferentes zonas del país, vecinos de Occidente en el Valle Central se manifestaron en contra de las medidas presentadas por el gobierno para sostener la crisis económica que se vive a raíz de la pandemia por el coronavirus. Miembros sindicales, ciudadanos en general y funcionarios públicos expresaron una gran preocupación por la falta de dirección que existe en el actual gobierno. Queremos hacer sentir la molestia que tiene el pueblo en general. Sabemos que hay muchísima gente que quiere estar en este movimiento, que desea apoyarlo. Entonces básicamente es eso, es representar esa voz del pueblo. Lo peor que puede hacer un líder en cualquier parte del mundo es no escuchar al pueblo, ¿verdad? Y siento que en este momento el gobierno está súper equivocado en lo que está haciendo, ¿verdad? Con este nuevo paquete de impuestos, viendo la situación del país, que prácticamente tiene la ruina a todos los sectores, de los más maltratados, el sector turismo, agropecuario, todos los sectores en este momento están sumamente afectados. La municipalidad y todos estamos con el pueblo, queremos que el gobierno entienda que hay otras formas de poder recaudar dinero, que hay otras formas, que se puede dar trazabilidad a los licores, se puede cobrar impuestos a las empresas que no se les cobra y buscar nuevas formas de recaudar ese dinero, que se elimine un poco la corrupción y no queremos más impuestos para el pueblo costarricense. Vengo a reclamar mis derechos, a exigir mis derechos, así es el gobierno que basta ya de tanta injusticia contra el pueblo, la clase media y la clase pobre. Los bloqueos se dieron principalmente en la autopista Bernardo Soto, en la intersección de San Ramón y también en los alrededores de la Fábrica Nacional de Licores. Los manifestantes coincidieron en que la crisis es real y que es necesario buscar alternativas que promuevan una mejora financiera, pero sostienen que no debe ser a través de nuevos impuestos. Estamos cansados, de verdad que sí, ya es demasiado, el pueblo está harto de tanto impuesto. De verdad que ojalá todos se nos unan hoy en Costa Rica, de verdad merecemos vivir bien, nosotros no vivimos tan bien. Son impuestos tras impuestos. Para salir a pasear tenemos que estresarnos porque la platita que cogemos para pasear se va para otras cosas, para el gobierno, ¿verdad? Hay un gran porcentaje de gente desempleada, de gente muriendo de hambre y los que tenemos todavía un trabajito no podemos ser indiferentes ante eso, ¿verdad? El dolor de uno debe ser el dolor de la patria y creo que el gobierno aquí pues realmente está jugando con el pueblo, porque él no es de dialogar ni escuchar, él solo escucha a los ricos, a los poderosos. Como Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Sarchí, venimos a hacernos presentes para que la gente sepa que en Sarchí hay una organización que sí los defiende, que sí hay un organismo que representa verdaderamente al pueblo de Sarchí. Y estamos acá para que nos escuchen, para que el gobierno entienda que no es sacándole el dinero a las personas que trabajan del bolsillo, es proponiendo proyectos de desarrollo. Según las propuestas planteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, la negociación con el Fondo Monetario Internacional deberá ser en los próximos días. El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que en los próximos días se dará a conocer quién ocupará el cargo de ministro de Comercio Exterior. El mandatario no dio muchos detalles, sin embargo manifestó que están a la espera que dicha persona concluya con algunas responsabilidades de su labor actual para presentarla en el nuevo puesto.
Alvarado no descartó que se trate de algún funcionario público o bien del mismo viceministro de Comercio Exterior, Duainier Salas, quien se mantiene como ministro interino. Diala Figueres renunció del COMEX el mes de agosto, luego de mantener diferencias con la Cancillería por representación de Costa Rica ante la OCDE. En relación con el Ministerio de Comercio Exterior, ya hay una persona que ha sido identificada para ese puesto. Esa persona asumirá la cartera prontamente una vez que termine una asignación del trabajo actual que tiene. Entonces yo esperaría que una vez que la asignación que tiene esa persona, que se cumpla en algún momento el mes de octubre, asuma la cartera de Comercio Exterior. La Comisión Especial de Ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, aprobó el proyecto de ley que se sellaría en la entrada del país como miembro a esta organización. Con la aprobación de este acuerdo culmina un proceso que se inició desde el gobierno de Laura Chinchilla. Luego de más de un año de trabajo, la Comisión Especial para el Ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dio el visto bueno al acuerdo que permitiría al país ser miembro. La OCDE es uno de los foros mundiales más influyentes, en donde se analizan y se establecen lineamientos sobre aspectos de alta relevancia como economía, educación y medio ambiente. El acuerdo aprobado por los diputados representa uno de los últimos pasos que requería el país para formar parte de este foro. El proceso inició desde la administración de la expresidenta Laura Chinchilla. Me parece que esta comisión no solamente es inédita en Costa Rica, sino a nivel de la OCDE, porque ha permitido durante un poco más de 12 meses poder sacar una tarea tan importante como fueron 14 leyes que nos permitieron efectivamente estar el día de hoy conociendo no solamente el protocolo de adhesión, sino la ley que va a permitir la institucionalización de la OCDE para Costa Rica dentro del gobierno. Esta comisión en la Asamblea Legislativa fue creada con el objetivo de analizar y aprobar las reformas y proyectos con los que el país tuvo que comprometerse para ser parte de este foro. Agradecerle a los diferentes compañeros acá presentes, a doña Silvia, a don Carlos Ricardo, a don Otto Roberto, a don Erwin, a don Eric, a doña Ana Lucía, y por supuesto a doña Milady, que nos está asistiendo en esta parte, también colaborando en todo lo que es de hecho desde antes, en todo lo que es el trámite de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, por ser parte de este proceso, por asistir en todo lo que es la determinación apropiada de los proyectos de ley conforme a las buenas prácticas de la organización y por poder aportar en esto que para nosotros, hablo creo que a nombre de todos, es la posibilidad de mejorar las buenas prácticas del país para tener una visión menos cortoplacista. En este proyecto, Costa Rica acepta las condiciones y los compromisos para ingresar a la OCDE. Ahora deberá pasar al plenario legislativo, donde tendrá que someterse al primer y segundo debate. Ya han sido más de 2 años de trabajo y efectivamente este es un punto culminante. Sin embargo, yo aspiraría a que la Comisión pudiera aún tener arrestos para poder desarrollar más legislación que termine siendo aprobada en el plenario legislativo. Actualmente los países que integran este organismo son países desarrollados que tienen como pilar fundamental el intercambio de conocimiento y experiencias para promover políticas que mejoran el bienestar político, social y económico. Casi la mitad de los alumnos de las universidades públicas del país financian sus estudios con una beca. 48.6% de los estudiantes matriculados en el primer ciclo de las universidades públicas utilizan las becas como principal fuente de financiamiento, mientras que el 46.5% reciben apoyo de sus padres para pagar sus estudios. Así lo refleja una encuesta de la caracterización de la población estudiantil, que también mostró que en las zonas rurales ocurre lo mismo. Por ejemplo, 60.3% de los estudiantes reciben una beca en la región Chorotega, 58.5% en el Pacífico Central, 74.6% en la región Brunca, 69.6% en la región Huetar Caribe y el 59.9% en la región Huetar Norte. Además, la encuesta indicó que el 74% del estudiantado proviene de colegios públicos y 16.2% de colegios privados. Esta situación se replica
en las regiones. Como podemos ver, los porcentajes de beca universitaria en todas las regiones, excepto la región central, son superiores por bastante a las siguientes fuentes de financiamiento de los estudios, mientras que en la región central es el apoyo de los progenitores la que mantiene el nivel más alto. Actualmente, 52.3% de los estudiantes cursan el grado académico de bachillerato, 22.8% diplomado y 22.1% la licenciatura. El 74% de los alumnos tiene conocimiento de inglés, 11% maneja el francés y 23% solo el idioma de español. Pues el conocer al estudiantado permite a las instituciones fortalecer sus programas de acompañamiento socioeconómico, cultural y curricular, entre otros. Para lograr el objetivo se recurrió a una encuesta en la que se consultó a casi 14.000 estudiantes universitarios. La información fue recolectada en el 2019 mediante una muestra aleatoria estratificada de los estudiantes matriculados en las diferentes sedes y recintos universitarios, en el caso de las universidades presenciales, y por regiones de planificación, en el caso de la Universidad Estatal de Distancia. La encuesta se aplicó entre marzo y octubre del 2019 a un total de 13.987 estudiantes. La Contraloría advierte que el fondo de contingencia de la Caja Costarricense del Seguro Social se agotará en diciembre. Además, señala debilidades en procesos administrativos. No obstante, en la Caja aseguran que el fondo cuenta con solidez financiera para iniciar el 2021. La Contraloría General de la República emitió un reporte sobre la gestión del Fondo de Contingencias de la Caja Costarricense del Seguro Social como parte de una auditoría que se encuentra realizando sobre las contrataciones realizadas por la Caja ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Según la entidad, entre los principales hallazgos destacan que en ausencia de nuevos ingresos y de mantenerse los niveles del gasto promedio mensuales, la probabilidad de que los fondos se agoten para diciembre del 2020 es de un 94,34%, es decir, que para enero del 2021 no habría recursos. Pero también resulta importante que se tenga esa visión para el año 2021 y también se incorporen recursos a este fondo en el presupuesto ordinario de la Caja del 2021 y que sean debidamente programados. También la Contraloría encontró en este sentido, entre otras cosas, oportunidades de mejora en el tema del monitoreo del fondo. Así, por ejemplo, se determinó que de los 45.000 millones que originalmente se inyectaron al fondo, en este momento solamente se tenía información por parte de la gerencia financiera de la Caja de un 7% de la ejecución de esos recursos, lo cual nos parece importante que esa área se mejore. Ante este reporte, en la Caja aseguraron que el Fondo de Contingencias cuenta con la solidez financiera requerida para garantizar razonablemente la prestación de servicios de salud que la población requerirá en atención de la pandemia por COVID-19. Para ello, desde la formulación ordinaria del año 2020 se incluyó un monto de 45.000 millones de colones para este fondo. Estos recursos fueron ampliados en el mes de junio a través de un primer presupuesto extraordinario. Con ello, el monto total que dispone actualmente el fondo es de 85.000 millones de colones. Gómez, director de presupuesto, afirmó que los recursos del Fondo de Contingencias se renuevan cada año para atender los posibles riesgos que deba asumir la Caja, sea por la pandemia y otras situaciones de emergencia. El acceso al uso de los recursos del Fondo de Contingencia se realiza cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y administrativos establecidos en la normativa presupuestaria y en el manual de procedimiento para el uso y acceso de los recursos del Fondo de Contingencias. Igualmente se realiza un control oportuno y seguimiento de los recursos del fondo a través de un aplicativo que se ha denominado Dashboard, que brinda información en tiempo real de los recursos asignados y el saldo disponible del fondo. A la fecha de lo asignado al fondo se han ejecutado 74.733 millones de colones, lo que representa un porcentaje del 87.9% y tiene un saldo disponible de 10.267 millones de colones.
En el Seguro Social señalan que el 87% de los recursos fueron asignados para compra de respiradores, equipos de protección personal, pruebas diagnósticas bajo la responsabilidad de la Gerencia de Logística y la Gerencia de Infraestructura, así como para el refuerzo hospitalario del SEACO, la torre este del Hospital Calderón Guardia y la adecuación del Hospital Nacional Psiquiátrico. En medio de la crisis económica que afecta al país, el gobierno local de Escazú amplió los plazos de moratoria para los comercios y sus contribuyentes. Ante la difícil situación económica que vive el cantón de Escazú, la municipalidad amplió los plazos de moratoria a los patentados y contribuyentes. De acuerdo con el alcalde de este cantón, hasta el 16 de octubre, las personas inscritas tienen la oportunidad para solicitar la moratoria. Los plazos cubiertos son los 3 primeros trimestres de este año y el máximo para cancelar sin intereses ni recargos es el 31 de diciembre del año en curso, según dijo. La Municipalidad de Escazú se acogió a este plan de moratoria, el cual vencía este trimestre. Sin embargo, es notorio que el COVID sigue produciendo efectos negativos en las economías tanto del país como en los cantones respectivos. En virtud de eso es que gestionamos a través del Consejo Municipal que la fecha para solicitar acogerse al laboratorio se amplíe hasta el 16 de octubre y de esta manera que también los que se acojan a la moratoria, tanto patentados como contribuyentes en general, puedan también acogerse hasta el último del último mes, o sea, de diciembre del año 2020, para pagar el próximo año. El alcalde escazuceño también agradeció el apoyo del Consejo Municipal por la aprobación de esta ampliación y reconoció el esfuerzo de los comerciantes y empresarios por seguir aportando a la reactivación económica de este cantón. En nuestra sección Animales en Libertad de este jueves le presentamos al perezoso, una especie muy vistosa y admirada en Costa Rica. Nuestra especie de hoy es una de las más apreciadas y observadas en Costa Rica. Se trata del oso perezoso. En Costa Rica existen 2 tipos, uno con 2 dedos y otro con 3 dedos. Como su nombre lo indica, estos hermosos animales se caracterizan por ser lentos mientras se desplazan. La mayor parte del tiempo permanecen sobre las copas de los árboles para evitar a sus depredadores y obtener su alimento. Los perezosos habitan prácticamente todas las áreas del país, a excepción de la península de Nicoya. Estos osos dependen al 100% de los árboles para sobrevivir, por lo que sus hábitats se ven amenazados por la frecuente deforestación de los bosques para convertirlos en zonas ganaderas o urbanizaciones. El hombre es su principal depredador, pero también la serpiente boa y los felinos. Son atacados cuando el oso perezoso decide cambiar de árbol. En Costa Rica existe un refugio que los rescata y los devuelve a sus hábitats. Este ha sido titular en varios medios informativos del mundo. Hacemos una pausa en 24 horas en Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Ya volvemos. Un documental sobre un grupo de personas que se juegan la vida para sacar el sustento de sus familias por un preciado metal. Cada gramo de oro cuesta mucho sacarlo. Es un mineral que es preciado y nadie sabe lo que cuesta. Coligallero. Toda la vida él ha sido colegallero, él sí ha sido colegallero, no estudió. Ese hombre se va, está sin un 5 y se va a orear y trae plata. El jueves 1 de octubre a las 10 de la noche y el 4 a las 10 de la mañana.
Aquí en 13, Costa Rica Televisión, te invita a la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Disfrute el sábado 3 de octubre de la temporada virtual de la Orquesta Sinfónica Nacional, con la música de Johann Sebastian Bach, Benjamín Gutiérrez y Astor Piazzolla. A las 7:30 de la noche, solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. 179 privados de libertad llevan entre 5 días y 2 semanas en celdas judiciales. La Corte Suprema de Justicia y la dirección del OIJ solicitaron una respuesta más rápida por parte del sistema penitenciario para realizar los traslados de esas personas a diferentes cárceles del país. Por su parte, el Ministerio de Justicia alega que 12 centros penitenciarios tienen orden de cierre judicial. Las celdas judiciales del OIJ no dan abasto. Eso fue lo que la Corte Suprema de Justicia y la dirección del OIJ dieron a conocer este martes. Los jerarcas judiciales alegaron que debido al retraso en los traslados que debe hacer el Ministerio de Justicia de los privados de libertad a las cárceles del país, están incumpliendo con lo estipulado por la ley, que los detenidos no pasen más de 72 horas en celdas temporales, como lo son las del OIJ. De acuerdo con datos suministrados por la presidencia de la Corte, hasta la fecha la Sala Constitucional ha declarado con lugar 47 habeas corpus a favor de los privados de libertad, porque no se cumple con los requerimientos básicos, que implican 47 condenas al Estado. Esto, según los jerarcas, está ocasionando suspensiones de juicios y audiencias. Solo en los tribunales de San José se han suspendido 29 debates. No reciben a la población penitenciaria que tiene o a la población detenida que está en las celdas judiciales. Entonces eso trae aparejado que tampoco podemos recibir población penitenciaria y los juicios fracasan por ese motivo y las audiencias. De acuerdo con la presidencia de la Corte, se presentó el caso de un detenido que llegó a celdas judiciales con COVID-19 y pasó toda la cuarentena y se recuperó estando en celdas judiciales, más de 21 días. Walter Espinosa, director del OIJ, aseguró que se comenzó a complicar desde agosto y en este momento hay más de 179 personas detenidas. De esas 179 personas, 94 tienen más de 5 días de estar en nuestras celdas y de esas 94 hay 75 que tienen aproximadamente 2 semanas de estar cumpliendo la medida cautelar en un área no adecuada, o sea, en las celdas del organismo de investigación judicial. 85 personas de las 179 tienen menos de 5 días de estar en espera. En el Ministerio de Justicia aseguran que de las 13 cárceles que pueden recibir a privados de libertad de primer ingreso, 12 tienen orden de cierre judicial. Al cierre de este mes de septiembre, de los 13 centros penitenciarios en los cuales podrían recibirse personas indiciadas, 12 cuentan con una orden de cierre judicial. Esto pone al Ministerio en una situación complicada en relación con los ingresos, los nuevos ingresos de personas provenientes de celdas judiciales. Hemos tenido que tomar una serie de medidas internas para reacomodar a la población penitenciaria de forma que podamos seguir cumpliendo como lo hemos hecho con esta serie de ingresos. Pero nos hemos topado que cuando hemos tomado una decisión de mover a cierta población para hacer espacio en un centro y poder ingresar ahí a las nuevas personas, nos llega una nueva orden judicial diciendo que tenemos que devolver a las personas o que tenemos que parar esa medida. O incluso hemos recibido órdenes que nos prohíben utilizar la infraestructura que tenemos en los centros penitenciarios de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo en el momento. Para la jerarca del sistema penitenciario, la situación es compleja por las decisiones de los jueces de ejecución de la pena y la posición de la Sala Constitucional. Esto realmente nos pone en una situación muy complicada, porque por un lado tenemos los votos de la Sala Constitucional diciendo que puede existir hasta un 20% de sobrepoblación en los centros penitenciarios, pero tenemos simultáneamente decisiones de los jueces de ejecución de la pena que nos dicen que no puede entrar nadie a los centros, incluso en aquellos centros que tienen espacios penitenciarios disponibles. No obstante, el Ministerio sigue trabajando para ingresar en la medida de las posibilidades que nos están dejando las nuevas personas que vienen para el sistema y seguimos trabajando en la construcción de nuevos espacios que le den un respiro al sistema penitenciario nacional. El viernes anterior habían 210 personas en celdas judiciales en todo el país.
El análisis genético forense de los restos óseos encontrados en la zona de búsqueda de la joven Alison Bonilla en Cartago podría tardar entre 60 y 75 días. La sección de medicina forense del organismo de investigación judicial dio a conocer este martes que el proceso para determinar el ADN a través de restos óseos es muy complejo. Las condiciones climáticas, el tiempo en que permanece el resto óseo a la intemperie y el ambiente podrían influir en el resultado. Este lunes, el OIJ encontró prendas y partes humanas en un basurero clandestino en Cachí, que era la zona de búsqueda. El OIJ detalló que encontraron un zapato similar al encontrado por rescatistas privados el domingo, tela de un jeans y los restos óseos. La joven Alison Bonilla se encuentra extraviada desde marzo anterior y por este hecho hay una persona detenida como el principal sospechoso de su desaparición. El análisis de ADN en Costa Rica, digamos, para nosotros tenemos un tiempo de respuesta que es bastante bueno. Para un resto óseo, por ejemplo, nosotros tenemos un tiempo de respuesta entre 60 y 75 días, contando con que esa muestra es una muestra complicada. Ese es un tiempo muy bueno. La conferencia virtual Atisbos del Pasado lo lleva a un viaje por la historia precolombina del país. Los detalles en la sección cultural. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Descubra los hallazgos y descubrimientos arqueológicos más relevantes de la historia precolombina de Costa Rica mediante las conferencias virtuales Atisbos del Pasado del Museo Nacional. La presentación estará a cargo del Departamento de Antropología e Historia y será este miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde en el Facebook del Museo Nacional. El Centro Cívico por la Paz de Garavito celebra esta semana su segundo encuentro de Danza por la Paz e invita a conocer la programación que incluye talleres, conversatorios y clases virtuales. Conozca la programación y oferta de actividades que estará disponible hasta el 3 de octubre en las redes del Centro Cívico por la Paz Garavito. Empoderar a los jóvenes y brindarles herramientas para convertirse en líderes positivos en sus familias, grupos de amigos y sociedad es lo que busca el Parque La Libertad con su ciclo de talleres Yo Lidero. Esta capacitación virtual está dirigida a jóvenes entre 13 y 15 años, quienes podrán inscribirse mediante el formulario de este curso disponible en el Facebook del Parque La Libertad. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos con información en el plano internacional. Alemania limitará el número de participantes en fiestas dependiendo de la evolución del índice de infecciones por la COVID-19 para luchar contra un repunte de la pandemia en el país europeo. Alemania va a limitar la cantidad de participantes en fiestas, ya sea en espacios públicos y privados, dependiendo de la evolución del índice de infecciones por COVID-19. La medida busca luchar contra un repunte de la pandemia en el país. Aprendimos mucho, también logramos tener un buen verano, pero sabemos que tenemos por delante un periodo difícil. Hablo sobre los meses de otoño e invierno. Los estados que registren 35 nuevos casos de contagio por 100.000 habitantes en 7 días tendrán que imponer un límite de 50 participantes por fiesta, en espacios públicos o locales alquilados. En el caso de reuniones privadas, se aconsejará urgentemente no sobrepasar las 25 personas. Si el nivel alcanza 50 contagios por 100.000 habitantes, el número de participantes será de máximo 25 en el espacio público y, si es posible, 10 en los hogares. El gobierno alemán recomendó además no ir al extranjero para las próximas vacaciones escolares. Batas médicas fueron convertidas en arte para superhéroes panameños contra la COVID-19. Obras de arte en batas médicas.
En medio de la pandemia de COVID-19, una veintena de artistas plásticos de Panamá transformaron la vestimenta de doctores en obras de arte. Que me siento que estuviera pintando como la capa de un superhéroe, ¿no? En este caso, el superhéroe en estos momentos, que son los doctores. Las obras serán subastadas para recaudar fondos que serán utilizados en la adquisición de equipos para los centros de salud, para la lucha contra el coronavirus. Esta prenda, con una figura femenina inspirada en el folclore panameño, fue hecha por Rolo de Sedas y asegura que mientras la pintaba se imaginaba a la doctora que se dio su uniforme corriendo por los pasillos para atender a los enfermos. Ninguno de los objetos que había yo intervenido anteriormente para convertirlos en una obra de arte había tenido tanto protagonismo o tanta vida antes de llevarlo a este plano de ser obra. Las batas fueron cedidas por médicos e investigadores que han estado en la primera línea de combate a la pandemia y cada prenda lleva sus nombres. Dentro de toda esta situación de cansancio, ese uno de certidumbre, hasta donde siempre uno también el riesgo de que uno también puede ser parte de los pacientes, ¿verdad? Y ya uno que ya es mayor, también uno pues con comorbilidades, todo eso uno también tenemos temores, ¿no? Y realmente esto fue algo que realmente fue como un aliciente de estímulo, ¿no? En la subasta, que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre de manera virtual, habrá batas con paisajes, animales, figuras geométricas, virus imaginarios, mujeres desnudas en un mar verdoso y los ojos llorosos de un niño angustiado. La puja comenzará con un precio base de $1,000 por bata, aunque los organizadores esperan que la recaudación sea superior a los $24,000. Con una corrida de toros, miles de habitantes de la ciudad nicaragüense de Masaya, un pueblo de raíces indígenas y famoso por su rebeldía y folclor, celebraron las fiestas patronales de San Jerónimo sin aparente temor a la COVID-19, en el único país de Centroamérica que no adoptó medidas restrictivas para contener la pandemia. Corrida de toros en Nicaragua. Miles de habitantes de la ciudad de Masaya, famosa por sus raíces indígenas, rebeldía y folclor, celebraron las fiestas patronales de San Jerónimo sin temor a la pandemia. Durante estas celebraciones, que duran varios días, los fieles ofrecen penitencias por los favores que esperan les concede el santo, que según la creencia popular puede curar muchas enfermedades y atrae a miles de creyentes. El martes los devotos participaron del tope de toros, en el que persiguen a los animales desafiándolos. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no adoptó medidas restrictivas para contener la pandemia de COVID-19. De acuerdo con cifras oficiales, el país contabiliza desde marzo unos 5.100 contagios, incluyendo unos 150 fallecidos. En cambio, el Observatorio Ciudadano, conformado por redes comunitarias y médicos, registra más de 10.000 casos sospechosos de COVID-19 y más de 2.700 muertos. Venezuela registró en los últimos 6 años la brusca caída del 99% de sus ingresos petroleros. Así lo aseguró el mandatario Nicolás Maduro al atribuir parte de la catástrofe económica a sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para deponerlo. Quizás es primera vez que me refiero a estos números. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso cifras el martes a la brusca caída de los ingresos petroleros en su país. Según dijo, los ingresos en la nación con mayores reservas de crudo del mundo pasaron de más de 56.000 millones de dólares en 2013 a menos de 400 millones el año pasado. En 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1. El mandatario atribuyó parte de la catástrofe económica a sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para deponerlo. Desde abril de 2019, Washington mantiene un embargo de facto al crudo venezolano, además de otras sanciones. Maduro denunció que el bloqueo, al que calificó como criminal, ha afectado de manera importante indicadores sociales, como la morbimortalidad infantil y los niveles de nutrición de la población. La privada encuesta sobre condiciones de vida presentada en julio pasado por las principales universidades del país reveló que la pobreza por ingresos superó en 2019 el 96% de los hogares y la pobreza extrema el 79%. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, publicó su última declaración fiscal horas antes de un debate con su rival republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien suscita críticas por negarse a publicar sus pagos de impuestos.
Declaración de impuestos del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Biden y su esposa Jill pagaron más de $299,000 en impuestos federales el año pasado. El domingo el diario New York Times publicó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que aspira a la reelección, pagó solamente $750 en impuestos federales en 2016, el año que ganó la presidencia. La declaración de impuestos de Biden fue publicada antes del debate frente a su rival republicano, quien ha sido criticado por negarse a mostrar sus pagos de impuestos. El candidato demócrata tiene ventaja en las encuestas. En julio de 2019, Biden había difundido sus declaraciones fiscales de 2016 a 2018 durante las primarias de su partido. Venezolanos esperan que las elecciones en Estados Unidos den paso a un gobierno más flexible con Venezuela. Los venezolanos siguen de cerca la campaña electoral hacia las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Algunos confían en que haya un cambio a un gobierno más flexible con Venezuela, cuya economía sufre las sanciones estadounidenses. Yo diría que sería más, si llega otro gobierno que sería más flexible para Venezuela, sería mucho mejor, porque este es un país de la maravilla. Este es un país que cabemos todos y que hay muchas oportunidades aquí en Venezuela. Aquí lo que necesitamos es que vengan inversiones, no que le quiten sanciones y no que le den sanciones al país, porque nos está llevando la más a la ruina. Otros, en cambio, apuestan a la reelección de Donald Trump para que sigan las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque los Estados Unidos tienen sus políticas armadas y hechas, o sea, establecidas, que eso va a seguir siendo así, mande quien mande, ¿no? Pero hay como que más oportunidad con Trump que con el opositor de él. Washington no reconoce como presidente a Maduro, al considerar fraudulentos los comicios de mayo de 2018 que lo mantuvieron en el poder. Desde 2017, Trump ha lanzado una artillería de sanciones financieras contra su gobierno, incluido el embargo petrolero vigente desde abril de 2019. La feroz presión no ha logrado un cambio de gobierno en Venezuela, pero según analistas sí ha conseguido exacerbar las calamidades que padecían los venezolanos tras años de malas decisiones económicas y corrupción. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden acusa a Trump de fallarle a los venezolanos. Creo que es la agenda de Venezuela como proceso de transición y el apoyo que ha tenido el proceso de transición en Venezuela, creo que no debería frenar independientemente de cuál sea el candidato electo en Estados Unidos. Venezuela transita hacia su 7º año consecutivo de recesión y 4º de hiperinflación en medio de una pugna entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, quien reclamó la presidencia en enero de 2019 respaldado por medio centenar de gobiernos encabezados por Washington. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, autor de Mafalda, murió este miércoles a los 88 años de edad. Adiós a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El dibujante argentino falleció el miércoles a los 88 años. Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió en Twitter su editor Daniel Divinsky. Hijo de andaluces, Quino había nacido en Mendoza en 1932. A los 13 años ingresó al Colegio de Bellas Artes de esa ciudad, pero pronto se aburrió de dibujar ánforas y yesos y volcó su genio en la historieta y el humor. A los 18 años publicó su primera viñeta en Buenos Aires, pero no fue hasta los 30 cuando de su trazo nació Mafalda, la niña que odia la sopa, concebida por encargo para una publicidad en 1963. La campaña nunca vio la luz, pero un año después Mafalda se publicó en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. De ahí en más, las tiras de la niña y sus amigos, cargadas de humor con crítica social, le trajeron fama mundial. La tira se publicó desde 1964 hasta 1973, cuando Quino dejó de dibujarla por considerar que se repetía. Humilde y franco, Quino se definía como un pésimo dibujante y un declarado amante de la libertad. A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, como la Legión de Honor de Francia y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, los dos en 2014. En esa ocasión, el jurado destacó que los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad del trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento. Hacemos una nueva pausa comercial en 24 horas en Noticias. Ya regresamos, quédese con nosotros. Un especial de animación nos espera en
Cine en cortos, el jueves 1 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Realizar este pequeño recorrido por canoa, San Vicente y Bahía de Caracas me deja con grandes perspectivas de querer conocer más y más las costas ecuatorianas. Las costas ecuatorianas cuentan con unas maravillosas playas, en las cuales se destaca Mompiche. Es un lugar ideal por sus cálidas aguas y sus exóticas playas de arena negra. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Es un gusto que se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Soy José David Pérez, vamos de inmediato con nuestros titulares. Vecinos de Occidente se unieron a manifestaciones nacionales en contra de las propuestas económicas del gobierno. Presidente Carlos Alvarado dijo que pronto anunciará nuevo ministro de Comercio Exterior. 179 privados de libertad llevan entre 5 días y 2 semanas en celdas judiciales. Alemania limitará el número de participantes en fiestas dependiendo de la evaluación y evolución del índice de infecciones por COVID-19. Iniciamos con información. Vecinos de Occidente se unieron a manifestaciones nacionales en contra de las propuestas económicas del gobierno para sostener la crisis financiera que ha dejado la pandemia. Este miércoles, en unión con costarricenses de diferentes zonas del país, vecinos de Occidente en el Valle Central se manifestaron en contra de las medidas presentadas por el gobierno para sostener la crisis económica que se vive a raíz de la pandemia por el coronavirus. Miembros sindicales, ciudadanos en general y funcionarios públicos expresaron una gran preocupación por la falta de dirección que existe en el actual gobierno. Queremos hacer sentir la molestia que tiene el pueblo en general. Sabemos que hay muchísima gente que quiere estar en este movimiento, que desea apoyarlo. Entonces básicamente es eso, es representar esa voz del pueblo. Lo peor que puede hacer un líder en cualquier parte del mundo es no escuchar al pueblo, ¿verdad? Y siento que en este momento el gobierno está súper equivocado en lo que está haciendo, ¿verdad? Con este nuevo paquete de impuestos, viendo la situación del país que prácticamente tiene la ruina a todos los sectores, de los más maltratados, el sector turismo, agropecuario, todos los sectores en este momento están sumamente afectados. La municipalidad y todos estamos con el pueblo, queremos que el gobierno entienda que hay otras formas de poder recaudar dinero, que hay otras formas que se puede dar trazabilidad a los licores, se puede cobrar impuestos a las empresas que no se les cobra y buscar nuevas formas de recaudar ese dinero, que se elimine un poco la corrupción y no queremos más impuestos para el pueblo costarricense. Vengo a reclamar mis derechos, a exigir mis derechos, así es el gobierno que basta ya de tanta injusticia contra el pueblo, la clase media y la clase pobre. Los bloqueos se dieron principalmente en la autopista de Bernardo Soto, en la intersección de San Ramón y también en los alrededores de la Fábrica Nacional de Licores. Los manifestantes coincidieron en que la crisis es real y que es necesario buscar alternativas que promuevan una mejora financiera, pero sostienen que no debe ser a través de nuevos impuestos. Estamos cansados, de verdad que sí, ya es demasiado, el pueblo está harto de tanto impuesto. De verdad que ojalá todos se nos unan hoy en Costa Rica, de verdad merecemos vivir bien, nosotros no vivimos tan bien. Son impuestos tras impuestos. Para salir a pasear tenemos que estresarnos porque la platita que cogemos para pasear se va para otras cosas, para el gobierno, ¿verdad? Hay un gran porcentaje de gente desempleada, de gente muriendo de hambre y los que tenemos todavía un trabajito no podemos ser indiferentes ante eso, ¿verdad? El dolor de uno debe ser el dolor de la patria y creo que el gobierno aquí pues realmente está jugando con el pueblo, porque él no es de dialogar ni escuchar, él solo escucha a los ricos, a los poderosos.
como Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Sarchí, venimos a hacernos presentes para que la gente sepa que en Sarchí hay una organización que sí los defiende, que sí hay un organismo que representa verdaderamente al pueblo de Sarchí. Y estamos acá para que nos escuchen, para que el gobierno entienda que no es sacándole el dinero a las personas que trabajan del bolsillo, es proponiendo proyectos de desarrollo. Según las propuestas planteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, la negociación con el Fondo Monetario Internacional deberá ser en los próximos días. El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que en los próximos días se dará a conocer quién ocupará el cargo de ministro de Comercio Exterior. El mandatario no dio muchos detalles, sin embargo manifestó que están a la espera que dicha persona concluya con algunas responsabilidades de su labor actual para presentarla en el nuevo puesto. Alvarado no descartó que se trate de algún funcionario público o bien del mismo viceministro de Comercio Exterior, Duainier Salas, quien se mantiene como ministro interino. Dialá Figueres renunció del COMEX el mes de agosto, luego de mantener diferencias con la Cancillería por representación de Costa Rica ante la OCDE. En relación con el Ministerio de Comercio Exterior, ya hay una persona que ha sido identificada para ese puesto. Esa persona asumirá la cartera prontamente una vez que termine una asignación del trabajo actual que tiene. Entonces yo esperaría que una vez que la asignación que tiene esa persona, que se cumpla en algún momento el mes de octubre, asuma la cartera de Comercio Exterior. La Comisión Especial de Ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, aprobó el proyecto de ley que se sellaría en la entrada del país como miembro a esta organización. Con la aprobación de este acuerdo culmina un proceso que se inició desde el gobierno de Laura Chinchilla. Luego de más de un año de trabajo, la Comisión Especial para el Ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dio el visto bueno al acuerdo que permitiría al país ser miembro. La OCDE es uno de los foros mundiales más influyentes, en donde se analizan y se establecen lineamientos sobre aspectos de alta relevancia como economía, educación y medio ambiente. El acuerdo aprobado por los diputados representa uno de los últimos pasos que requería el país para formar parte de este foro. El proceso inició desde la administración de la expresidenta Laura Chinchilla. Me parece que esta comisión no solamente es inédita en Costa Rica, sino a nivel de la OCDE, porque ha permitido durante un poco más de 12 meses poder sacar una tarea tan importante como fueron 14 leyes que nos permitieron efectivamente estar el día de hoy conociendo no solamente el protocolo de adhesión, sino la ley que va a permitir la institucionalización de la OCDE para Costa Rica dentro del gobierno. Esta comisión en la Asamblea Legislativa fue creada con el objetivo de analizar y aprobar las reformas y proyectos con los que el país tuvo que comprometerse para ser parte de este foro. Agradecerle a los diferentes compañeros acá presentes, a doña Silvia, a don Carlos Ricardo, a don Otto Roberto, a don Erwin, a don Eric, a doña Ana Lucía y por supuesto a doña Milady, que nos está asistiendo en esta parte, también colaborando en todo lo que es de hecho desde antes, en todo lo que es el trámite de la adhesión de Costa Rica a la OCDE, por ser parte de este proceso, por asistir en todo lo que es la determinación apropiada de los proyectos de ley conforme a las buenas prácticas de la organización y por poder aportar en esto que para nosotros, hablo creo que a nombre de todos, es la posibilidad de mejorar las buenas prácticas del país para tener una visión menos cortoplacista. En este proyecto, Costa Rica acepta las condiciones y los compromisos para ingresar a la OCDE. Ahora deberá pasar al plenario legislativo, donde tendrá que someterse al primer y segundo debate. Ya han sido más de 2 años de trabajo y efectivamente este es un punto culminante. Sin embargo, yo aspiraría a que la Comisión pudiera aún tener arrestos para poder desarrollar más legislación que termine siendo aprobada en el plenario legislativo. Actualmente los países que integran este organismo son países desarrollados que tienen como pilar fundamental el intercambio de conocimiento y experiencias para promover políticas que mejoran el bienestar político, social y económico.
Casi la mitad de los alumnos de las universidades públicas del país financian sus estudios con una beca. 48.6% de los estudiantes matriculados en el primer ciclo de las universidades públicas utilizan las becas como principal fuente de financiamiento, mientras que el 46.5% reciben apoyo de sus padres para pagar sus estudios. Así lo refleja una encuesta de la caracterización de la población estudiantil, que también mostró que en las zonas rurales ocurre lo mismo. Por ejemplo, 60.3% de los estudiantes reciben una beca en la región Chorotega, 58.5% en el Pacífico Central, 74.6% en la región Brunca, 69.6% en la región Huetar Caribe y el 59.9% en la región Huetar Norte. Además, la encuesta indicó que el 74% del estudiantado proviene de colegios públicos y 16.2% de colegios privados. Esta situación se replica en las regiones. Como podemos ver, los porcentajes de beca universitaria en todas las regiones, excepto la región central, son superiores por bastante a las siguientes fuentes de financiamiento de los estudios, mientras que en la región central es el apoyo de los progenitores la que mantiene el nivel más alto. Actualmente, 52.3% de los estudiantes cursan el grado académico de bachillerato, 22.8% diplomado y 22.1% la licenciatura. El 74% de los alumnos tiene conocimiento de inglés, 11% maneja el francés y 23% solo el idioma de español. Pues el conocer al estudiantado permite a las instituciones fortalecer sus programas de acompañamiento socioeconómico, cultural y curricular, entre otros. Para lograr el objetivo se recurrió a una encuesta en la que se consultó a casi 14.000 estudiantes universitarios. La información fue recolectada en el 2019 mediante una muestra aleatoria estratificada de los estudiantes matriculados en las diferentes sedes y recintos universitarios, en el caso de las universidades presenciales, y por regiones de planificación, en el caso de la Universidad Estatal de Distancia. La encuesta se aplicó entre marzo y octubre del 2019 a un total de 13.987 estudiantes. La Contraloría advierte que el fondo de contingencia de la Caja Costarricense del Seguro Social se agotará en diciembre. Además, señala debilidades en procesos administrativos. No obstante, en la Caja aseguran que el fondo cuenta con solidez financiera para iniciar el 2021. La Contraloría General de la República emitió un reporte sobre la gestión del Fondo de Contingencias de la Caja Costarricense del Seguro Social como parte de una auditoría que se encuentra realizando sobre las contrataciones realizadas por la Caja ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Según la entidad, entre los principales hallazgos destacan que en ausencia de nuevos ingresos y de mantenerse los niveles del gasto promedio mensuales, la probabilidad de que los fondos se agoten para diciembre del 2020 es de un 94,34%, es decir, que para enero del 2021 no habría recursos. Pero también resulta importante que se tenga esa visión para el año 2021 y también se incorporen recursos a este fondo en el presupuesto ordinario de la Caja del 2021 y que sean debidamente programados. También la Contraloría encontró en este sentido, entre otras cosas, oportunidades de mejora en el tema del monitoreo del fondo. Así, por ejemplo, se determinó que de los 45.000 millones que originalmente se inyectaron al fondo, en este momento solamente se tenía información por parte de la gerencia financiera de la Caja de un 7% de la ejecución de esos recursos, lo cual nos parece importante que esa área se mejore. Ante este reporte, en la Caja aseguraron que el Fondo de Contingencias cuenta con la solidez financiera requerida para garantizar razonablemente la prestación de servicios de salud que la población requerirá en atención de la pandemia por COVID-19. Para ello, desde la formulación ordinaria del año 2020 se incluyó un monto de 45.000 millones de colones para este fondo. Estos recursos fueron ampliados en el mes de junio a través de un primer presupuesto extraordinario.
Con ello, el monto total que dispone actualmente el fondo es de 85.000 millones de colones. Gómez, director de presupuesto, afirmó que los recursos del Fondo de Contingencias se renuevan cada año para atender los posibles riesgos que deba asumir la caja, sea por la pandemia y otras situaciones de emergencia. El acceso al uso de los recursos del Fondo de Contingencia se realiza cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y administrativos establecidos en la normativa presupuestaria y en el manual de procedimiento para el uso y acceso de los recursos del Fondo de Contingencias. Igualmente se realiza un control oportuno y seguimiento de los recursos del fondo a través de un aplicativo que se ha denominado Dashboard, que brinda información en tiempo real de los recursos asignados y el saldo disponible del fondo. A la fecha de lo asignado al fondo se han ejecutado 74.733 millones de colones, lo que representa un porcentaje del 87.9% y tiene un saldo disponible de 10.267 millones de colones. En el Seguro Social señalan que el 87% de los recursos fueron asignados para compra de respiradores, equipos de protección personal, pruebas diagnósticas bajo la responsabilidad de la Gerencia de Logística y la Gerencia de Infraestructura, así como para el refuerzo hospitalario del SEACO, la torre este del Hospital Calderón Guardia y la adecuación del Hospital Nacional Psiquiátrico. En medio de la crisis económica que afecta al país, el gobierno local de Escazú amplió los plazos de moratoria para los comercios y sus contribuyentes. Ante la difícil situación económica que vive el cantón de Escazú, la municipalidad amplió los plazos de moratoria a los patentados y contribuyentes. De acuerdo con el alcalde de este cantón, hasta el 16 de octubre, las personas inscritas tienen la oportunidad para solicitar la moratoria. Los plazos cubiertos son los 3 primeros trimestres de este año y el máximo para cancelar sin intereses ni recargos es el 31 de diciembre del año en curso, según dijo. La Municipalidad de Escazú se acogió a este plan de moratoria, el cual vencía este trimestre. Sin embargo, es notorio que el COVID sigue produciendo efectos negativos en las economías tanto del país como en los cantones respectivos. En virtud de eso es que gestionamos a través del Consejo Municipal que la fecha para solicitar acogerse al laboratorio se amplíe hasta el 16 de octubre y de esta manera que también los que se acojan a la moratoria, tanto patentados como contribuyentes en general, puedan también acogerse hasta el último del último mes, o sea, el diciembre del año 2020, para pagar el próximo año. El alcalde escazuceño también agradeció el apoyo del Consejo Municipal por la aprobación de esta ampliación y reconoció el esfuerzo de los comerciantes y empresarios por seguir aportando a la reactivación económica de este cantón. En nuestra sección Animales en Libertad de este jueves le presentamos al perezoso, una especie muy vistosa y admirada en Costa Rica. Nuestra especie de hoy es una de las más apreciadas y observadas en Costa Rica. Se trata del oso perezoso. En Costa Rica existen 2 tipos, uno con 2 dedos y otro con 3 dedos. Como su nombre lo indica, estos hermosos animales se caracterizan por ser lentos mientras se desplazan. La mayor parte del tiempo permanecen sobre las copas de los árboles para evitar a sus depredadores y obtener su alimento. Los perezosos habitan prácticamente todas las áreas del país, a excepción de la península de Nicoya. Estos osos dependen al 100% de los árboles para sobrevivir, por lo que sus hábitats se ven amenazados por la frecuente deforestación de los bosques para convertirlos en zonas ganaderas o urbanizaciones. El hombre es su principal depredador, pero también la serpiente boa y los felinos. Son atacados cuando el oso perezoso decide cambiar de árbol. En Costa Rica existe un refugio que los rescata y los devuelve a sus hábitats.
Este ha sido titular en varios medios informativos del mundo. Hacemos una pausa en 24 horas en Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINARTNoticias. Ya volvemos. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con más información. 179 privados de libertad llevan entre 5 días y 2 semanas en celdas judiciales. La Corte Suprema de Justicia y la dirección del OIJ solicitaron una respuesta más rápida por parte del sistema penitenciario para realizar los traslados de esas personas a diferentes cárceles del país. Por su parte, el Ministerio de Justicia alega que 12 centros penitenciarios tienen orden de cierre judicial. Las celdas judiciales del OIJ no dan abasto. Eso fue lo que la Corte Suprema de Justicia y la dirección del OIJ dieron a conocer este martes. Los jerarcas judiciales alegaron que debido al retraso en los traslados que debe de hacer el Ministerio de Justicia de los privados de libertad a las cárceles del país, están incumpliendo con lo estipulado por la ley, que los detenidos no pasen más de 72 horas en celdas temporales, como lo son las del OIJ. De acuerdo con datos suministrados por la presidencia de la Corte, hasta la fecha la Sala Constitucional ha declarado con lugar 47 habeas corpus a favor de los privados de libertad, porque no se cumple con los requerimientos básicos, que implican 47 condenas al Estado. Esto, según los jerarcas, está ocasionando suspensiones de juicios y audiencias. Solo en los tribunales de San José se han suspendido 29 debates. No reciben a la población penitenciaria que tiene o a la población detenida que está en las celdas judiciales. Entonces eso trae aparejado que tampoco podemos recibir población penitenciaria y los juicios fracasan por ese motivo y las audiencias. De acuerdo con la presidencia de la Corte, se presentó el caso de un detenido que llegó a celdas judiciales con COVID-19 y pasó toda la cuarentena y se recuperó estando en celdas judiciales, más de 21 días. Walter Espinosa, director del OIJ, aseguró que se comenzó a complicar desde agosto y en este momento hay más de 179 personas detenidas. De esas 179 personas, 94 tienen más de 5 días de estar en nuestras celdas y de esas 94 hay 75 que tienen aproximadamente 2 semanas de estar cumpliendo la medida cautelar en un área no adecuada, o sea, en las celdas del organismo de investigación judicial. 85 personas de las 179 tienen menos de 5 días de estar en espera. En el Ministerio de Justicia aseguran que de las 13 cárceles que pueden recibir a privados de libertad de primer ingreso, 12 tienen orden de cierre judicial. Al cierre de este mes de septiembre, de los 13 centros penitenciarios en los cuales podrían recibirse personas indiciadas, 12 cuentan con una orden de cierre judicial. Esto pone al Ministerio en una situación complicada en relación con los ingresos, los nuevos ingresos de personas provenientes de celdas judiciales. Hemos tenido que tomar una serie de medidas internas para reacomodar a la población penitenciaria de forma que podamos seguir cumpliendo como lo hemos hecho con esta serie de ingresos. Pero nos hemos topado que cuando hemos tomado una decisión de mover a cierta población para hacer espacio en un centro y poder ingresar ahí a las nuevas personas, nos llega una nueva orden judicial diciendo que tenemos que devolver a las personas o que tenemos que parar esa medida. O incluso hemos recibido órdenes que nos prohíben utilizar la infraestructura que tenemos en los centros penitenciarios de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo en el momento. Para la jerarca del sistema penitenciario, la situación es compleja por las decisiones de los jueces de ejecución de la pena y la posición de la Sala Constitucional.
Esto realmente nos pone en una situación muy complicada, porque por un lado tenemos los votos de la Sala Constitucional diciendo que puede existir hasta un 20% de sobrepoblación en los centros penitenciarios, pero tenemos simultáneamente decisiones de los jueces de ejecución de la pena que nos dicen que no puede entrar nadie a los centros, incluso en aquellos centros que tienen espacios penitenciarios disponibles. No obstante, el Ministerio sigue trabajando para ingresar en la medida de las posibilidades que nos están dejando las nuevas personas que vienen para el sistema, y seguimos trabajando en la construcción de nuevos espacios que le den un respiro al sistema penitenciario nacional. El viernes anterior habían 210 personas en celdas judiciales en todo el país. El análisis genético forense de los restos óseos encontrados en la zona de búsqueda de la joven Alison Bonilla en Cartago podría tardar entre 60 y 75 días. La sección de medicina forense del organismo de investigación judicial dio a conocer este martes que el proceso para determinar el ADN a través de restos óseos es muy complejo. Las condiciones climáticas, el tiempo en que permanece el resto óseo a la intemperie y el ambiente podrían influir en el resultado. Este lunes, el OIJ encontró prendas y partes humanas en un basurero clandestino en Cachí, que era la zona de búsqueda. El OIJ detalló que encontraron un zapato similar al encontrado por rescatistas privados el domingo, tela de un jeans y los restos óseos. La joven Alison Bonilla se encuentra extraviada desde marzo anterior y por este hecho hay una persona detenida como el principal sospechoso de su desaparición. El análisis de ADN en Costa Rica, digamos, para nosotros tenemos un tiempo de respuesta que es bastante bueno. Para un resto óseo, por ejemplo, nosotros tenemos un tiempo de respuesta entre 60 y 75 días, contando con que esa muestra es una muestra complicada. Ese es un tiempo muy bueno. La conferencia virtual Atisbos del Pasado lo lleva a un viaje por la historia precolombina del país. Los detalles en la sección cultural. El Ministerio de Cultura y Juventud presenta Agenda Cultural. Descubra los hallazgos y descubrimientos arqueológicos más relevantes de la historia precolombina de Costa Rica mediante las conferencias virtuales Atisbos del Pasado del Museo Nacional. La presentación estará a cargo del Departamento de Antropología e Historia y será este miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde en el Facebook del Museo Nacional. El Centro Cívico por la Paz de Garavito celebra esta semana su segundo encuentro de Danza por la Paz e invita a conocer la programación que incluye talleres, conversatorios y clases virtuales. Conozca la programación y oferta de actividades que estará disponible hasta el 3 de octubre en las redes del Centro Cívico por la Paz Garavito. Empoderar a los jóvenes y brindarles herramientas para convertirse en líderes positivos en sus familias, grupos de amigos y sociedad es lo que busca el Parque La Libertad con su ciclo de talleres Yo Lidero. Esta capacitación virtual está dirigida a jóvenes entre 13 y 15 años, quienes podrán inscribirse mediante el formulario de este curso disponible en el Facebook del Parque La Libertad. El Ministerio de Cultura y Juventud presentó Agenda Cultural. Iniciamos con información en el plano internacional. Alemania limitará el número de participantes en fiestas dependiendo de la evolución del índice de infecciones por la COVID-19 para luchar contra un repunte de la pandemia en el país europeo. Alemania va a limitar la cantidad de participantes en fiestas, ya sea en espacios públicos y privados, dependiendo de la evolución del índice de infecciones por COVID-19. La medida busca luchar contra un repunte de la pandemia en el país. Aprendimos mucho, también logramos tener un buen verano, pero sabemos que tenemos por delante un periodo difícil. Hablo sobre los meses de otoño e invierno.
Los estados que registren 35 nuevos casos de contagio por 100.000 habitantes en 7 días tendrán que imponer un límite de 50 participantes por fiesta en espacios públicos o locales alquilados. En el caso de reuniones privadas, se aconsejará urgentemente no sobrepasar las 25 personas. Si el nivel alcanza 50 contagios por 100.000 habitantes, el número de participantes será de máximo 25 en el espacio público y, si es posible, 10 en los hogares. El gobierno alemán recomendó además no ir al extranjero para las próximas vacaciones escolares. Batas médicas fueron convertidas en arte para superhéroes panameños contra la COVID-19. Obras de arte en batas médicas. En medio de la pandemia de COVID-19, una veintena de artistas plásticos de Panamá transformaron la vestimenta de doctores en obras de arte. Que me siento que estuviera pintando como la capa de un superhéroe, ¿no? En este caso, el superhéroe en estos momentos, que son los doctores. Las obras serán subastadas para recaudar fondos que serán utilizados en la adquisición de equipos para los centros de salud, para la lucha contra el coronavirus. Esta prenda, con una figura femenina inspirada en el folclore panameño, fue hecha por Rolo de Sedas y asegura que mientras la pintaba se imaginaba a la doctora que se dio su uniforme corriendo por los pasillos para atender a los enfermos. Ninguno de los objetos que había yo intervenido anteriormente para convertirlos en una obra de arte había tenido tanto protagonismo o tanta vida antes de llevarlo a este plano de ser obra. Las batas fueron cedidas por médicos e investigadores que han estado en la primera línea de combate a la pandemia y cada prenda lleva sus nombres. Dentro de toda esta situación de cansancio, ese uno de certidumbre, hasta donde siempre uno también el riesgo de que uno también puede ser parte de los pacientes, ¿verdad? Y ya uno que ya es mayor, también uno pues con comorbilidades, todo eso uno también tenemos temores, ¿no? Y realmente esto fue algo que realmente fue como un aliciente de estímulo, ¿no? En la subasta, que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre de manera virtual, habrá batas con paisajes, animales, figuras geométricas, virus imaginarios, mujeres desnudas en un mar verdoso y los ojos llorosos de un niño angustiado. La puja comenzará con un precio base de $1,000 por bata, aunque los organizadores esperan que la recaudación sea superior a los $24,000. Con una corrida de toros, miles de habitantes de la ciudad nicaragüense de Masaya, un pueblo de raíces indígenas y famoso por su rebeldía y folclor, celebraron las fiestas patronales de San Jerónimo sin aparente temor a la COVID-19, en el único país de Centroamérica que no adoptó medidas restrictivas para contener la pandemia. Corrida de toros en Nicaragua. Miles de habitantes de la ciudad de Masaya, famosa por sus raíces indígenas, rebeldía y folclor, celebraron las fiestas patronales de San Jerónimo sin temor a la pandemia. Durante estas celebraciones, que duran varios días, los fieles ofrecen penitencias por los favores que esperan les concede el santo, que según la creencia popular puede curar muchas enfermedades y atrae a miles de creyentes. El martes los devotos participaron del tope de toros, en el que persiguen a los animales desafiándolos. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no adoptó medidas restrictivas para contener la pandemia de COVID-19. De acuerdo con cifras oficiales, el país contabiliza desde marzo unos 5.100 contagios, incluyendo unos 150 fallecidos. En cambio, el Observatorio Ciudadano, conformado por redes comunitarias y médicos, registra más de 10.000 casos sospechosos de COVID-19 y más de 2.700 muertos. Venezuela registró en los últimos 6 años la brusca caída del 99% de sus ingresos petroleros. Así lo aseguró el mandatario Nicolás Maduro al atribuir parte de la catástrofe económica a sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para deponerlo. Quizás es primera vez que me refiero a estos números. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, puso cifras el martes a la brusca caída de los ingresos petroleros en su país. Según dijo, los ingresos en la nación con mayores reservas de crudo del mundo pasaron de más de 56.000 millones de dólares en 2013 a menos de 400 millones el año pasado. En 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1. El mandatario atribuyó parte de la catástrofe económica a sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para deponerlo. Desde abril de 2019, Washington mantiene un embargo de facto al crudo venezolano, además de otras sanciones.
Maduro denunció que el bloqueo, al que calificó como criminal, ha afectado de manera importante indicadores sociales, como la morbimortalidad infantil y los niveles de nutrición de la población. La privada encuesta sobre condiciones de vida, presentada en julio pasado por las principales universidades del país, reveló que la pobreza por ingresos superó en 2019 el 96% de los hogares y la pobreza extrema el 79%. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, publicó su última declaración fiscal horas antes de un debate con su rival republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien suscita críticas por negarse a publicar sus pagos de impuestos. Declaración de impuestos del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Biden y su esposa Jill pagaron más de $299,000 en impuestos federales el año pasado. El domingo el diario New York Times publicó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que aspira a la reelección, pagó solamente $750 en impuestos federales en 2016, el año que ganó la presidencia. La declaración de impuestos de Biden fue publicada antes del debate frente a su rival republicano, quien ha sido criticado por negarse a mostrar sus pagos de impuestos. El candidato demócrata tiene ventaja en las encuestas. En julio de 2019, Biden había difundido sus declaraciones fiscales de 2016 a 2018 durante las primarias de su partido. Venezolanos esperan que las elecciones en Estados Unidos den paso a un gobierno más flexible con Venezuela. Los venezolanos siguen de cerca la campaña electoral hacia las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Algunos confían en que haya un cambio a un gobierno más flexible con Venezuela, cuya economía sufre las sanciones estadounidenses. Yo diría que si llega otro gobierno que sería más flexible para Venezuela, sería mucho mejor, porque este es un país de la maravilla. Este es un país que cabemos todos y que hay muchas oportunidades aquí en Venezuela. Aquí lo que necesitamos es que vengan inversiones, no que le quiten sanciones, no que le den sanciones al país, porque nos está llevando la más a la ruina. Otros, en cambio, apuestan a la reelección de Donald Trump para que sigan las presiones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque los Estados Unidos tienen sus políticas armadas y hechas, o sea, establecidas, que eso va a seguir siendo así, mande quien mande, ¿no? Pero hay como que más oportunidad con Trump que con el opositor de él. Washington no reconoce como presidente a Maduro, al considerar fraudulentos los comicios de mayo de 2018 que lo mantuvieron en el poder. Desde 2017, Trump ha lanzado una artillería de sanciones financieras contra su gobierno, incluido el embargo petrolero vigente desde abril de 2019. La feroz presión no ha logrado un cambio de gobierno en Venezuela, pero según analistas sí ha conseguido exacerbar las calamidades que padecían los venezolanos tras años de malas decisiones económicas y corrupción. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden acusa a Trump de fallarle a los venezolanos. Creo que es la agenda de Venezuela como proceso de transición y el apoyo que ha tenido el proceso de transición en Venezuela, creo que no debería frenar independientemente de cuál sea el candidato electo en Estados Unidos. Venezuela transita hacia su 7º año consecutivo de recesión y 4º de hiperinflación en medio de una pugna entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, quien reclamó la presidencia en enero de 2019 respaldado por medio centenar de gobiernos encabezados por Washington. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, autor de Mafalda, murió este miércoles a los 88 años de edad. Adiós a Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El dibujante argentino falleció el miércoles a los 88 años. Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará, escribió en Twitter su editor Daniel Divinsky. Hijo de andaluces, Quino había nacido en Mendoza en 1932. A los 13 años ingresó al Colegio de Bellas Artes de esa ciudad, pero pronto se aburrió de dibujar ánforas y yesos y volcó su genio en la historieta y el humor. A los 18 años publicó su primera viñeta en Buenos Aires, pero no fue hasta los 30 cuando de su trazo nació Mafalda, la niña que odia la sopa, concebida por encargo para una publicidad en 1963. La campaña nunca vio la luz, pero un año después Mafalda se publicó en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. De ahí en más, las tiras de la niña y sus amigos, cargadas de humor con crítica social, le trajeron fama mundial. La tira se publicó desde 1964 hasta 1973, cuando Quino dejó de dibujarla por considerar que se repetía.
Humilde y franco, Quino se definía como un pésimo dibujante y un declarado amante de la libertad. A lo largo de su vida recibió varios reconocimientos, como la Legión de Honor de Francia y el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, los dos en 2014. En esa ocasión, el jurado destacó que los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad del trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento. Hasta que la información en 24 horas en Noticias. Lo esperamos a las 12 mediodía con más información. A las 7 de la noche nuestra edición estelar. Manténgase informado en nuestros medios digitales. Costa Rica Noticias en Facebook, @Cinar Noticias en Twitter, nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana, que la pasen bien. Esta semana, en Punto y Coma, conoceremos el libro Retornar con la distancia, Identidad, Migración y Memoria en la literatura costarricense. 3 ensayos autobiográficos en los que reconocidos narradores se refieren a las razones por las cuales dejaron Costa Rica y a la redefinición de sus identidades. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía. Con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Esta semana en Economía Creativa, conozca cómo cada vez más jóvenes argentinos deciden regresar al campo ante el desempleo causado por la pandemia. Economía Creativa, domingo 4 de octubre, 8:30 de la mañana. Por 13. Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. ¿Es cierto que hay más de una inteligencia? Yo soy Susana y esto es Etcétera. Y hoy quiero que preparen su coeficiente intelectual